Hola amigos, vamos a continuar con el recorrido de la Torre Latinoamericana. Después de tomar el ascensor, llegamos al piso 38, en donde tenemos el museo La Ciudad y la Torre a través de los siglos. Al entrar, lo primero que vemos es una pintura del Valle de México en 1325. Así se veía la Sierra Nevada cuando los primeros aztecas llegaron a Amecameca, un lugar cercano al volcán Popocatépetl. En este museo vamos a ver la evolución de la ciudad desde la época prehispánica hasta la época actual. Vean, aquí tenemos una imagen de la antigua ciudad de los mexicas llamada Tenochtitlán. Esta vista fue la que los españoles tuvieron cuando llegaron al Valle de México en 1519. La describían como una gran ciudad en medio de un lago rodeada de cerros. Cuando Hernán Cortés llegó a la ciudad de Tenochtitlán, le informaba al rey de España, Carlos I, cada uno de los descubrimientos que hacía a través de cartas, a las cuales se les llamó cartas de relación. En la segunda carta, Hernán Cortés describía a detalle la impresión que obtuvo de la ciudad. Decía que era una gran ciudad sobre tierra firme en medio de un lago y que para acceder a ella había 4 entradas. Cada una de ellas tenía un puente que pasaban encima del lago y que conectaban a la ciudad con el resto del territorio. En los alrededores, en pequeñas islas, también había pequeños poblados. Las calles eran tan anchas que podían pasar más de 10 jinetes juntos sin problema. El emperador mexica Moctezuma le enseñó a Hernán Cortés las más importantes: la calzada de Tacuba, la calzada de Iztapalapa y la calzada del Tepeyac. De hecho, la actual calle de Tacuba es considerada como la calle más antigua de toda América Latina. Al ingresar al museo, tenemos una breve historia de la Ciudad de México. En el año 1111, una tribu proveniente de Aztlán salió en busca de un lugar para vivir. En 1325, encontraron un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente, en el centro del Valle de México. Les pareció que era una señal de sus dioses y se establecieron. Se desarrollaron, crecieron y conquistaron las tierras vecinas, convirtiéndose en el imperio más poderoso de Mesoamérica, conocido como Imperio Mexica. Los tlaxcaltecas, que habían sido sometidos por los mexicas, se unieron a los españoles y así se inició la conquista y evangelización de México, que se consumó en 1521. Los españoles se asombraron de la belleza de la ciudad. En ella se establecieron órdenes religiosas como los franciscanos, que provenían de España para evangelizar a los indígenas. En una de las calles fundaron su convento, que después se suprimió y se subdividió hace siglo y medio. Fue donde se construyó la Torre Latinoamericana. En su segunda carta de relación, Hernán Cortés describió todo lo que le llamó la atención del palacio de Moctezuma. Él decía que había estanques de agua de todo tipo, agua dulce, agua salada, y que en cada uno de ellos había aves de ese tipo de agua. También había 300 personas que se dedicaban solamente a alimentarlos, a cuidarlos y a curarlos. Además estaba lleno de jardines y de aves que él no había visto en España. También describe que había otros animales. Él dice que había leones y tigres. Sin embargo, creemos que en realidad pensó que los jaguares eran estos felinos. En otra habitación comenta que encontró a los ídolos de los mexicas, que eran dioses muy bravos y que además también había animales en esa sala que los custodiaban. En otra de ellas encontró una sala más macabra, ya que encontró varias víboras, varias serpientes y varias culebras, y decía que eran alimentadas con los cuerpos de las personas que morían en los sacrificios. En la mayoría de ellas siguió encontrando aves como águilas y quetzales. Las pieles y las plumas de estos animales eran utilizadas para la vestimenta. Por ejemplo, había guerreros que tenían una máscara de tigre, que en realidad eran los guerreros jaguar. También había sacerdotes que utilizaban plumas rojas de guacamaya para hacer presencia de la religiosidad, y además utilizaban escudos emplumados. Todo esto que describió Hernán Cortés la hizo de un recinto conocido como el Zoológico de Moctezuma, que estuvo ubicado en los actuales terrenos de la Torre Latinoamericana. El zoológico estuvo hasta 1522. Luego de 1522 a 1856 estuvo el Templo de San Francisco. Desde 1930 estuvo la Latinoamericana Seguros y a partir de 1956 estuvo la Torre Latinoamericana.
Las monedas mexicanas se caracterizan porque en la parte de atrás tienen el escudo nacional y la leyenda Estados Unidos Mexicanos. Esto fue establecido en 1905 cuando se modificó la ley monetaria. Sabemos que el escudo nacional proviene de la señal que encontraron los mexicas, el águila parada en un nopal devorando una serpiente. Sin embargo, la lucha entre el águila y la serpiente ha sido representada desde la antigüedad por diferentes culturas. Por ejemplo, en el antiguo Palacio Imperial de Constantinopla, la serpiente ataca al águila y la rodea con su cuerpo. El águila es el animal heráldico más importante y ha sido símbolo de los escudos de los países más poderosos. Con el paso del tiempo, el escudo nacional ha sido ilustrado de diferentes formas y se ha representado tanto de frente como de perfil, siempre sobre un nopal y con dos ramas de encina y de laurel a ambos lados. El modelo de este escudo fue dibujado por el artista Francisco Epens Helguera. Aquí tenemos algunas de las monedas que han existido en la historia de México, así como su escudo. En todas ellas observamos que está el águila. La primer moneda del primer imperio tiene un águila coronada y sin serpiente, parada de frente sobre el nopal. Esta moneda fue hecha únicamente de plata. Después tenemos otra moneda, también del primer imperio, igual tiene un águila coronada y sin serpiente. Hubo varias versiones de esta moneda. En los primeros años de México como república, las monedas tuvieron el águila de perfil, mirando hacia la izquierda y mordiendo una serpiente. Además, llevaban la ceca de la casa de moneda, el año de acuñación y las iniciales del ensayador. En la República Mexicana de 1824 a 1897, la moneda principal era el real, no era el peso. Tenía el águila sobre el nopal con las alas abiertas y la cabeza hacia la izquierda. Además tuvo muchas variaciones, ya que fue acuñada en 14 casas de moneda durante 75 años. Durante el Segundo Imperio, el águila fue semejante a las de las republicanas. Se le añadieron símbolos imperiales, flanqueada por dos gritos, cruzado por dos espadas y con la corona imperial. Por primera vez se usó el peso, equivalente a 8 reales. Además, en la República, aunque ya se usaban los pesos, que tenían un escudo muy parecido, se siguieron acuñando monedas de 8 reales. En la República Mexicana, de 1898 a 1909, se conservó el diseño de los 8 reales, pero con el valor de un peso. Los extremos de las alas apuntaban hacia afuera. De 1910 a 1914, el águila se parece a las de los pesos anteriores, pero se modernizó el estilo de acuerdo a la época. De 1917 a 1921, el águila está de perfil, solo se usó en las monedas de 20 pesos de oro y el oro se desmonetizó en 1931. Y de 1918 a 1949 se conservó el escudo anterior a la revolución. El águila era más pequeña y la orilla de las alas era cóncava. El contenido de plata bajó por primera vez de 27 a 18 gramos. De 1947 a 1949, por primera vez, el águila aparece de perfil con sus alas hacia arriba, para adaptarse al círculo de la moneda. De 1977 a 1992, el escudo tiene poco relieve, pues el grabado es plano y las ramas de encino y laurel ocupan medio círculo. Ya se había dejado de usar plata en las monedas. Y de 1992 a 2009 aparece el escudo nacional en las monedas que emite el Banco de México. El Códice Mendocino es un escrito mexica que habla acerca del descubrimiento del águila. En él se encuentra una imagen conmemorativa en el momento en el que el sacerdote Tenoch guía a la tribu mexica hacia el lugar que su dios Huitzilopochtli les prometió, y ahí encontraron la señal indicada, un águila parada sobre un nopal. En ese sitio, en 1325, fundaron la ciudad de Tenochtitlán. La llamaron así en honor al sacerdote Tenoch. Se dice que ese lugar corresponde a la actual plaza de Santo Domingo. En ella estuvo una fuente de la Aguilita para conmemorar ese evento, pero hoy está desaparecida. Originalmente,
El sitio donde nos encontramos está en medio de un extenso lago, sobre el cual los mexicas cimentaron tierra firme, construyeron una isla artificial y edificaron su ciudad capital. Su traza original estaba orientada hacia los 4 puntos cardinales y permanece vigente hoy en día en la alineación de las calles del centro de la Ciudad de México. Esta señal fue plasmada al reverso de las monedas que emitió Agustín de Iturbide para reforzar la identidad nacional de los mexicanos. Posteriormente, los gobiernos republicanos la siguieron utilizando. Poco a poco, el escudo nacional fue cambiando su forma sin perder su esencia. A continuación tenemos una serie de piezas de origen prehispánico que fueron encontradas cuando se escarbó para construir la torre latinoamericana. Los aztecas salieron de Aztlán en el año 1111 y se establecieron en el Valle de México cuando en 1325 habitaron una isla en medio de un lago y ahí fundaron Tenochtitlán. Al llegar aquí fueron conocidos como mexicas. Desde ese lugar empezaron sus conquistas, ya que era una tribu guerrera. Conquistaron Culhuacán en 1367 y nombraron a Acamampichtli como su primer gobernador, que era conocido como Tlatoani. Después le sucedió Huitzilihuitl, Chimalpopoca e Izcoatl. Conquistaron Azcapotzalco en 1430 y se aliaron con Texcoco y Tlacopan, formando la Triple Alianza. Posteriormente gobernó Moctezuma I, que expandió sus dominios conquistando a los totonacas de Veracruz y a los mixtecas de Oaxaca. Finalmente fue emperador Moctezuma Xocoyotzin, que no pudo dominar a los tarascos y fue odiado por tlaxcaltecas, a quienes tomaban prisioneros para sacrificar a sus dioses. Su religión los obligaba a contentar a sus dioses entregándole los corazones de sus enemigos, los cuales llevaban a sus templos, conocidos como teocalis, para abrirles el pecho y sacarles el corazón a un latiente. Sus principales dioses eran Huitzilopochtli de la guerra, Tlaloc de la lluvia, Coatlicue de la falda de serpientes, Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Sabían trabajar la piedra de la que hacían sus templos y sus principales ídolos. También usaban barro para sus utensilios y sus ídolos menores. Lo que más maravilló a los españoles fue su habilidad para trabajar oro y plata, y para hacer adornos o dibujos con plumas. Para utilizar con facilidad las pieles y plumas, hicieron un zoológico, que fue uno de los primeros del mundo, que estaba en las tierras de la Torre Latino. Tenían una creencia que decía que llegarían hombres blancos para dominarlos, por eso se aterraron tanto cuando supieron que habían llegado hombres extraños. Esto facilitó la conquista, pues consideraron como un hecho inevitable. Muchos guerreros dieron su vida defendiendo su cultura. También murieron muchos españoles que defendieron la suya. Finalmente, triunfó el ejército de Hernán Cortés, que supo hacer aliados, aprovechándose de culturas que habían sido dominadas por los mexicas, y consumó la primer conquista de toda América. Moctezuma Xocoyotzin murió, pero su descendencia, así como la de Xicoténcatl de Tlaxcala, se unió a los conquistadores para formar una nueva estirpe mestiza que se ha expandido hasta nuestros días. A todo el territorio conquistado le dieron el nombre de Nueva España. Durante 300 años pasó por un proceso de unión de culturas, cuando los españoles compartieron su religión, su idioma y su sangre con los indígenas. Surgió el mestizaje en todos los aspectos. Se creó una nueva nación llamada México. Desde el principio se fundaron escuelas en las que se enseñaron artes y oficios a alumnos que llegaron a ser extraordinarios artistas o artesanos. Llegaron a México plantas y animales que no se conocían, como los caballos, que siguen siendo indispensables, los burros y las mulas. Todos estos liberaron las espaldas de los indígenas de las pesadas cargas que habían llevado ancestralmente. Aprendieron a usar la rueda para hacer carretas y así arrastrar más cargas. Conocieron las velas para iluminarse, así como vacas, toros y puercos para su alimentación. Por otra parte, al viejo mundo se llevaron alimentos comestibles como jitomate, papa, cacao. México se convirtió en uno de los puntos comerciales más importantes del mundo, pues todo el comercio de Europa con el Oriente se hacía a través de Acapulco o de Manzanillo, que eran los puertos de entrada para galeones de China. Desde aquí se colonizaron las Filipinas y además también aquí se construían barcos que surcaban los océanos.
Había también gran tránsito comercial con países del Centro y Sudamérica desde los puertos del Pacífico. Se desarrolló la minería y la moneda mexicana, que se usaba para realizar compras en el Oriente, se convirtió en una de las más sólidas, gracias a la plata que se utilizaba para elaborarlas y que se extraía de esas minas. Se construyeron innumerables fortalezas, haciendas, fábricas, conventos, iglesias, escuelas y hospitales, usando lo mejor de las técnicas europeas y el ingenio de los técnicos y trabajadores mexicanos. Por su grandeza y belleza, México fue el asombro de los europeos que venían. Una de las principales construcciones de esa época fue el convento de San Francisco, que durante más de 300 años fue el centro desde el que salieron misiones franciscanas que llegaron más allá de nuestras fronteras. En los terrenos de ese convento se construyó la Torre Latinoamericana. El convento de San Francisco fue el primero y el más grande que se fundó en la Nueva España. Fray Pedro de Gante, que llegó desde 1523 con otros 11 misioneros, no solo evangelizó, sino enseñó oficios, así como la lengua española a los indígenas, y fundó muchos otros conventos y escuelas. El convento franciscano de México, que se estableció sobre lo que había sido el zoológico de Moctezuma, creció durante 300 años y tenía, entre otras cosas, una gran biblioteca y una huerta que regaban con agua de Chapultepec. La noche del 17 de septiembre de 1856, el presidente Comonfort ordenó la demolición de parte del convento para abrir la calle de la Independencia. Esa noche se sacó a los presos de la cárcel, se les dieron herramientas y a la música de los cangrejos iniciaron la destrucción, y después se suprimió la orden franciscana. Similar suerte corrieron después otros conventos de frailes, se lotificaron y se vendieron sus partes, desaparecieron valiosas obras de arte y se destruyó la mayor parte del patrimonio artístico e histórico de la ciudad. De este convento se conservó el claustro, que durante un tiempo alojó al circo Chiarini. La iglesia principal se destinó a caballerizas y luego se entregaron. El claustro fue entregado a la iglesia metodista episcopal y la iglesia principal a la orden jesuita, que se los devolvió después a los franciscanos. Hoy en día el claustro se conserva estupendamente y en la iglesia se ha repuesto el altar barroco que había sido quemado como leña. Desgraciadamente ha sido imposible reponer otros elementos, tales como la sillería del coro, labrada en madera. Todavía existe el proyecto de reconstruir la fachada de la iglesia principal y devolver al atrio parte del antiguo esplendor. Tenemos un mapa de la Ciudad de México en 1628. Observamos que la antigua Tenochtitlán ya tiene un aspecto diferente. Aquí tenemos una imagen que nos retrata cómo fue la Ciudad de México en 1856. Enseguida tenemos unas imágenes que nos documentan la vida del convento de San Francisco. En honor a este convento, la calle sobre la cual estaba situado se le llamó Calle de San Francisco.
Después de las leyes de reforma, el gobierno se adjudicó la propiedad de los conventos y los fue vendiendo en lotes. El lote número 5, con 2.242 metros cuadrados, se le vendió a Vicente García Torres el 3 de mayo de 1862. Había sido valuado en 62.823.30 y por órdenes del presidente de la República se vendió en 2/3 partes de su valor, dando 13.000 en efectivo y el resto hasta completar 41.882 en bonos de la deuda interior en un plazo de 4 meses. Se incluyó en el lote todos los edificios comprendidos en la superficie. Alguien retiró, no se sabe si para destruir o para vender, las esculturas y pinturas. Tampoco se conoce el destino de los retablos dorados. García Torres tenía el periódico El Monitor Republicano, que favorecía al gobierno de Juárez y a las leyes de reforma. Demolió la capilla de la Tercera Orden y otras construcciones, dividió el lote en 2 partes y vendió a su hijo el lote de la esquina. Posteriormente, él lo vendió a otras personas que construyeron un edificio que compró la empresa La Latinoamericana en 1926. La otra mitad del lote se construyó el Hotel Guardiola, que se demolió hace algunos años. En el siglo XX empezaron a diseñar proyectos para tratar de reconstruir la fachada como era originalmente. De los muchos monumentos importantes que se destruyeron en el país durante el siglo XIX, la portada principal de la iglesia grande del convento de San Francisco es una de las que mejor está documentada. Existen grabados y pinturas que indican cómo era. Se conserva una fotografía en donde se aprecian sus partes con todo detalle y está una copia idéntica de la mayoría de sus elementos en la antigua portada lateral, que fue cubierta para construir la capilla de Guadalupe, actual entrada a la iglesia. Se conocen contratos con arquitectos y canteros, por lo que se sabe cuáles eran los santos que adornaban cada nicho, y se conservan algunas piedras que se recuperaron al demoler el antiguo edificio Rule, que se había usado como relleno para sus muros. Como dato curioso, les puedo decir que actualmente en esa zona existe el centro cultural El Rule. Se sabe cuál es la cantera de la que se extrajo la piedra y hay artesanos que conservan la ciencia de sus antepasados, los mismos que labraron la fachada original. Con estos elementos se pudo hacer un nuevo proyecto en el que se detalló piedra por piedra, incluyendo sus anclajes al muro principal, para restituir a la humanidad este patrimonio, y gracias a toda esa documentación se pudo volver a construir. Otro de los monumentos importantes de la Ciudad de México es el famoso Caballito de Tolsá. Fue hecho por orden del virrey Marqués de Branciforte, que quería quedar bien con el rey Carlos IV y se lo encargó a Manuel Tolsá. Fue creada el 4 de agosto de 1802 en la huerta del Colegio de San Gregorio. Se tardaron 6 años para realizarla, 3 para hacer el molde, 3 más para conseguir 600 quintales de bronce, que equivalen a 27 toneladas, 15 minutos para vaciarlo y 5 días para enfriarlo. Después de 14 meses de limado, cincelado y pulido, estuvo listo para hacer su primer viaje, y lo hizo el 28 de noviembre de 1803. En un carro de 6 ruedas de bronce. Tardaron 4 días en subirlo a su pedestal, al centro de la Plaza de Armas. Estuvo ahí durante 20 años, y para evitar que no lo fundieran, debido a que México se acababa de independizar, fue trasladado al claustro de la universidad, que estaba en ese entonces en el lugar que ahora ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al lado del Palacio Nacional. Después se lo llevaron al Parque de la Alameda y a las glorietas del Paseo de la Reforma. A pesar de la reja que se le puso, hubo estudiantes que se subían a leer. En ese sitio estuvo durante 29 años y después de una estancia universitaria tan larga, empezó a realizar un nuevo viaje el 3 de septiembre de 1852 y tardó 21 días en recorrer más de 2 kilómetros. Se detuvo al inicio de Paseo Nuevo de Bucareli, frente a la Plaza de Toros, a la orilla de la ciudad, y le volvieron a colocar rejas. 127 años duró el caballito en ese lugar. Fue testigo de muchos cambios a su alrededor. La ciudad creció y cambió su entorno. El 27 de marzo de 1979 volvió a viajar. Estaba dentro de una caja metálica para cuidarlo. Ese mismo día llegó a su nuevo sitio, en donde ha permanecido hasta el día de hoy.
está frente al Museo Nacional de Arte y mirando hacia el Palacio de Minería. Cuando visitemos esos sitios vamos a poder conocerlo en persona. Debido a todos los viajes que realizó, se le dio el apodo de El Caballito Viajero. Otro de los monumentos importantes son las estatuas de los indios verdes. Fue realizada por Alejandro Casarín a finales del siglo XIX en memoria de los antepasados indígenas. Se trata de dos esculturas de los emperadores mexicas, Izcóatl y Ahuizotl, pero con el paso del tiempo las estatuas se volvieron verdes debido a la humedad y al alto contenido en cobre que tiene. Desde 1889 estuvieron en las afueras, al inicio del Paseo de la Reforma, frente al otro emperador, el caballito de Carlos IV, pero al crecer la ciudad, las movieron a un sitio más tranquilo y en 1901 se fueron a Canal de la Viga, donde estuvieron rodeados de flores y plantas hasta 1939. Como el Canal de la Viga lo cerraron para pavimentarlo, los llevaron a otro lugar en la entrada a la carretera Laredo. Volvió a crecer ese sitio y se fueron al Tepeyac. Y después, en 1979, fueron colocados a la salida de la carretera de Pachuca, en donde recibieron su nombre como Indios Verdes. En el 2005 fueron movidos al Parque del Mestizaje, en donde permanecen al día de hoy. Continuamos viendo algunas de las fotografías de algunos de los sitios en donde estuvo el caballito. Aquí tenemos algunas fotografías del convento de San Francisco. Ahora veremos algunas fotografías antiguas del Palacio Nacional. Aquí tenemos unas fotos del Palacio Nacional. Casi nadie lo sabe, pero su construcción inició en 1522 como segunda residencia privada de Hernán Cortés, y a la plaza principal se le conoce como Zócalo. Esto es debido a que Santa Anna quería crear aquí un monumento a la independencia. Entonces colocó una base, a las cuales también se le conoce como Zócalo, para empezar a construirlo. Sin embargo, nunca se realizó, se le quedó ese nombre de Zócalo. Aquí tenemos una serie de tranvías, que era el transporte más popular a partir del siglo XIX. Consistía en un vagón que transportaba gente, llevándola a distintos puntos de la ciudad. Los primeros eran jalados por mulas, pero ya después fueron sustituidos por los eléctricos. Algunas historias cuentan que Santa Anna, lo que en realidad quería hacer en el Zócalo, era colocar una estatua de su pierna, la cual había perdido en una batalla, debido a que era muy vanidoso, y por esa razón fue que le impidieron continuar con la construcción del monumento. Aquí continuamos viendo algunas fotografías del Palacio Nacional durante su defensa en la Decena Trágica. Otro de los edificios importantes del Zócalo capitalino es la catedral. Fue fundada en 1570 como sustituta de la antigua catedral, construida en 1524. El interior fue terminado en 1667 y el exterior hasta 1813.
debido al prolongado tiempo que llevó en su construcción, casi todos los principales arquitectos, pintores, escultores y demás artistas trabajaron en algún momento en ese recinto. Una de las calles muy conocidas de esa época, llamada calle de San Bernardo, debido a que ahí estaba el convento de San Bernardo, fue demolida junto con algunos edificios para crear la avenida 20 de noviembre y así la catedral tuviera una mejor vista. Otro edificio emblemático de la Ciudad de México es el Palacio de Bellas Artes. Se encuentra cerca de la Torre Latino. Fue construido con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Sin embargo, fue inaugurado hasta el 29 de septiembre de 1934 debido a la Revolución Mexicana. Originalmente en este sitio estaba el Gran Teatro Nacional y el arquitecto italiano Adamo Boari y el ingeniero mexicano Gonzalo Garita fueron los encargados de realizar este proyecto, que en un principio solamente iba a ser la ampliación del teatro. Boari le encargó a Agustín Querol en 1908 4 Pegasos, aunque murió antes de fundirlos. Volvieron a México vía Veracruz y llegaron en 1912. Subieron a los 4 Pegasos en el escenario y estuvieron ahí hasta 1921, esperando a que se terminara la obra que había sido suspendida por la Revolución. Fueron colocados en la Plaza de Armas, el Zócalo, y acompañaron a 2 victorias que había puesto Maximiliano sobre las puertas laterales de Palacio Nacional, y ahí permanecieron hasta 1908. Cuando se modificó la Plaza de Armas, regresaron a Bellas Artes, que se terminó hasta 1934 con un nuevo proyecto de Ignacio Mariscal. Desde que hicieron el estacionamiento subterráneo y la nueva plaza, se puso a 2 de ellos sobre fuentes diseñadas por Boari y a los otros 2 mirando hacia la calle. La Plaza Guardiola se forma por 2 edificios. A la izquierda tenemos la Casa de los Perros y a la derecha tenemos la Casa de los Azulejos. La Casa de los Azulejos, así es como luce hoy en día, fue la residencia de los condes del Valle de Orizaba. Nosotros estamos grabando desde donde antes estuvo la Casa de los Perros, nada más que esta ya fue demolida. Sin embargo, en el sitio de la Casa de los Perros, anteriormente, estaba la residencia de los marqueses de Santa Fe de Guardiola. En 1871 fue reemplazada por la Casa de los Perros. En ella vivió la familia Escandón y fue realizada por el arquitecto Rodríguez Arangoiti. Fue conocida como la Casa de los Perros porque en su fachada tenía 2 estatuas de perros negros. Sin embargo, esa casa también fue demolida. En 1930 se construyó el edificio Guardiola, que es un anexo del Banco de México. Ahorita en el video es donde nos encontramos y desde donde estamos grabando la Casa de los Azulejos. A pesar de que fue destruida, hoy en día en la Torre Latino se conserva uno de los perros que estuvieron en la fachada. Entre los trabajadores se cuenta una leyenda que dice que si alguien acaricia al perro en la cabeza, tendrá buena suerte. A continuación tenemos unas fotografías que nos muestran cómo lucía la Plaza Guardiola. Enseguida tenemos una fotografía de la calle San Francisco. Cuando Madero se convirtió en presidente de México, para llegar a Zócalo atravesó esta calle. Cuando murió Pancho Villa en su honor, a esta calle la bautizó como Francisco y Madero, que hoy en día se conoce como calle Madero y es por la que pasamos al inicio del recorrido de la Torre Latino. Por esa razón se las mostré. Otro edificio emblemático es el Monumento a la Revolución.
Como festejo del centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz le encargó a Emil Benard la construcción de un palacio legislativo. La primera piedra fue colocada el 23 de septiembre de 1910. Casi se había terminado de construir la estructura cuando estalló la revolución, por lo que se suspendió la obra. El resto de los gobiernos no tuvo dinero para terminarlo. En 1933, por orden del general Calles, desmantelaron parte de la estructura y solo dejaron la cúpula, que después se convirtió en el monumento a la revolución. Esta cúpula estaba coronada por un enorme águila que al devorar una serpiente tendría a su vista toda la ciudad. Cuando el proyecto fue abandonado, el águila fue colocada en el monumento a la raza, que está al norte, camino a la villa de Guadalupe. En 1933 se acordó reconstruir la obra como monumento a la revolución. Fue inaugurado en 1938 y en la década de los 2000 volvió a ser cerrado. Sin embargo, el 20 de noviembre de 2010 fue reinaugurado como parte de los festejos del centenario del inicio de la Revolución Mexicana. A continuación tenemos algunas fotografías de los edificios que estuvieron en la esquina de la calle San Juan de Letrán con Madero. Otro monumento importante es el Ángel de la Independencia. Muchas veces se intentó hacer un monumento que conmemorara la independencia. Lo intentó Santa Anna y no pudo. Maximiliano no tuvo tiempo. Fue Porfirio Díaz que en 1910 logró hacerlo. Se lo encargó al arquitecto Antonio Rivas Mercado como parte de los festejos del centenario de la independencia. Se colocó sobre reforma, hecho de muchos pilotes de madera y algunos de concreto que tenían hasta 25 metros de profundidad. Encima se colocó una victoria alada y dorada, a la que se le ha conocido como ángel. Desde que el monumento se hizo, ha sido el punto de reunión preferido por muchos. El castillo de Chapultepec también es un monumento histórico. Fue construido en el año 1785 para que los virreyes tuvieran un lugar para descansar cuando se dirigían a Chapultepec. Aquí tenemos algunas de las fotografías de la demolición de algunos edificios que estaban cerca de la Torre Latino. Y aquí tenemos las fotos de algunos otros monumentos. Como comentamos al principio de los videos, la Torre Latinoamericana ha soportado 3 grandes sismos. A continuación hablaremos del primero. El 28 de julio de 1957, un movimiento de 7.8 grados proveniente de las costas de Guerrero afectó la Ciudad de México. Hubo un saldo de 700 muertes. Este sismo es conocido como el Sismo del Ángel, ya que la victoria de la columna de la Independencia se cayó y se hizo añicos. Lo sorprendente es que la columna siguió intacta. Esto se debe a la gran cimentación que tuvo. Su cimentación es tan fuerte que incluso se ha mantenido al nivel, mientras que la ciudad que lo rodea se ha hundido hasta hoy 3 metros. El 19 de septiembre de 1985, un segundo sismo sacudió la ciudad. Provenía de las costas de Michoacán, tuvo una duración de 2 minutos y su magnitud fue de 8.1 grados. Es uno de los sismos más fuertes que han ocurrido en la capital del país. De acuerdo a estimaciones, se dice que fueron 3.192 las personas fallecidas, pero los cálculos de algunas organizaciones apuntan a que fueron más de 20.000 personas. La ciudad era un caos. Jacobo Zabludowski fue el único reportero que esa mañana recorrió todas las calles para ver la situación. Y lo peor fue que al día siguiente vino una réplica que ocasionó que los edificios que fueron ablandados el día anterior se vinieran abajo por completo. De este lado tenemos un sismógrafo. Es un aparato que detecta los movimientos telúricos. El que nosotros observamos aquí registró el sismo que se sintió en la Ciudad de México el 11 de mayo de 1962. En esa ocasión, por primera vez en México, se pudo conocer la intensidad exacta, pues el aparato, que estaba instalado en el sótano de la Torre Latino, indicó que la aceleración máxima que se registró fue de 26 centímetros por segundo al cuadrado. El dispositivo tiene un sensor que arranca después de un movimiento fuerte y un cilindro empieza a girar
y sobre él 3 agujas empiezan a moverse por 3 péndulos que indican gráficamente la aceleración y el periodo en direcciones norte-sur, este-oeste y vertical. Las gráficas que se generaban se mandaban a interpretar a Estados Unidos para así conocer la información en cada momento del sismo. Este dispositivo ya no se usa, pues actualmente los sismógrafos son electrónicos, están conectados a una computadora que traduce los datos automáticamente. En la Torre Latino hay 3 en diferentes pisos. Y así como en el sismo de 1957, la Torre Latino también sobrevivió al sismo de 1985. Incluso hay una fotografía en la que se ve cómo la torre sobresale de entre muchas ruinas. En esta foto las traves longitudinales estaban fuera del plano de las columnas, lo que ocasionaba grandes esfuerzos en su unión con las traves verticales. Esa unión no tenía suficiente anclaje ni refuerzo, por lo que se separaron las columnas junto con las losas. En esta fotografía, un inquilino sale de su casa a través de un agujero que provocó el terremoto de 1985, y el 19 de septiembre de 2017 otro sismo sacudió la ciudad. Los encargados dijeron que en aquella ocasión no se sintió tan fuerte y la Torre Latino volvió a soportar sin ningún daño. Como ven, esta torre ha soportado una gran cantidad de sismos, por esa razón al inicio tenía placas conmemorativas y ya vimos toda la historia del lugar. Lo único que nos faltaría conocer es que el edificio fue diseñado por el arquitecto mexicano Augusto Álvarez. La estructura de la torre fue construida de acero por la empresa Bethlehem Steel Company, material que cumplía las especificaciones y que mediante cálculos superaba las normas vigentes. Los remaches se instalaban en caliente para que el metal al rojo vivo pudiera moldearse y posteriormente unir con fuerza las piezas al enfriarse. Como hay columnas que soportan distintos números de pisos, se colaron primero las losas de los pisos 15 a 43, que tienen sección constante. Solo entonces se remacharon los elementos estructurales que ligan las columnas exteriores para no provocar esfuerzos adicionales por su deformación diferencial. A la estructura se le aplicó un recubrimiento que le brinda protección en caso de incendio. Al demoler el edificio Guardiola, colindante con la torre, se descubrió una fachada lateral de muros de ladrillo que tuvo que sustituirse por una nueva de cristal. Al hacerlo, se demolió una caseta de elevadores que estaban en el piso 12. Aquí se exhibe parte de la estructura que se retiró, la que soportaba la casita de esos elevadores. Más adelante la mostraremos. Losas de entrepiso cuentan con un armado adicional en forma diagonal para incrementar la rigidez de la estructura de acero. La torre de las antenas, que remata el edificio, se construyó cuando se empezaba a usar la soldadura en las estructuras de acero. Esta es de acero de la fundidora de Monterrey y sus elementos están soldados. Esta es la estructura que les comenté que se quitó del piso 12. Y aquí tenemos una maqueta de la Torre Latinoamericana para poder observarla a detalle. Fue mandada a construir por la empresa de seguros La Latinoamericana, de ahí es que viene el nombre. Empezó a construirse en febrero de 1948 y fue inaugurada el 30 de abril de 1956, y al año siguiente se presentó el sismo de 1957, que fue su prueba de fuego, ya que originalmente esta torre fue diseñada con un sistema
Entonces, resumiendo lo que hemos visto en el museo, aquí estuvo el zoológico de Moctezuma, después estuvo el convento de San Francisco, a un costado la Plaza Guardiola, después estuvo el edificio La Latinoamericana y finalmente la Torre Latino. Ahora vamos a hablar de la cimentación. Sabemos que la Ciudad de México estuvo en el centro de un lago. El subsuelo de la ciudad, por lo tanto, está hecho de arcilla húmeda y solo a 33 metros hay una capa de arena resistente, pero bajo esta arena hay más arcilla y luego otra capa resistente. Cuando se realizaron los estudios de tierra para conocer el suelo, se pudo observar que se componía de diversas capas. Solamente hasta 70 metros de profundidad el suelo era inalterable. Entonces, clavaron 361 pilotes de concreto hasta la primera capa resistente para tener una base sólida para desplantar el edificio. También se hizo una excavación de 13.5 metros de profundidad para tener un empotramiento suficiente donde hay 3 sótanos. El agua del subsuelo provoca un esfuerzo hacia arriba, llamado subpresión, que es de 10 toneladas por metro cuadrado. O sea, para que me entiendan, lo que hace el agua es empujar las columnas hacia arriba, por lo que ayuda con 10.000 toneladas a soportar las 25.000 que pesa el edificio. Eso libera a los pilotes parte de su esfuerzo. Existe un sistema de inyección de agua bajo la cimentación, capaz de provocar empujes diferenciales y así compensar esfuerzos que tienden a inclinar la estructura. Como la ciudad en general se hunde más que los edificios cimentados, ya lo vimos con el Ángel de la Independencia, se previó en la losa de la planta baja un sistema para que bajara y así evitar su desnivel con la banqueta. Los pilotes de la Torre Latino tienen una profundidad máxima de 33.60 metros desde el nivel de la superficie del terreno a la punta del pilote, apoyado en una capa con un espesor aproximado de 4 metros, en el cual se encuentran cimentados. Este tipo de pilote es conocido como pilote de punta, ya que transfiere la carga vertical desde la superficie, pasando por terrenos de baja resistencia hasta uno que puede soportar el peso de la estructura, evitando los hundimientos por la compactación de los niveles de tierra menos resistentes. Como el terreno de la Ciudad de México es barro húmedo, debido a la carga que ejerce la Torre Latino sobre la tierra, esa agua es expulsada, produciendo deformaciones en el terreno. Por esa razón fue que se diseñó este sistema. Las características de los pilotes utilizados son los siguientes. La punta es una pieza de concreto de sección circular con 43 centímetros de diámetro que penetra en el subsuelo. El tubo de hincado es el que recibe el golpe de la piloteadora, empujando y guiando la punta hasta el nivel de subsuelo resistente. Una vez que el tubo hizo penetrar la punta, se introduce en su interior una camisa corrugada. La camisa corrugada es un tubo corrugado de lámina negra cuyo diámetro es de 30 centímetros. Esta se introduce dentro del tubo de hincado después de que la punta alcanzó la capa resistente del subsuelo. Posteriormente, la camisa se atornilla a la punta por medio de un dispositivo especial, se verifica la verticalidad y por último se cuela el pilote con un concreto de alta resistencia. Para lograr que la torre tuviera una altura de 181.33 metros, se emplearon materiales muy ligeros y resistentes para su estructura. Esta fue diseñada bajo criterios de simetría y continuidad. Para que esta presentara una deformación sísmica máxima aceptable, se evitaron los muros ligados a estructuras. Además, los acabados, fachadas, muros interiores, plafones, etc. aceptan desplazamiento entre piso y plafón de 1.5 centímetros sin sufrir daños. La estructura de acero es reforzada en los pisos por losas que se ligaron a la estructura mediante conectores especiales. Estas también se reforzaron con varillas diagonales que se preesforzaron para aumentar su rigidez en el plano de la losa. Las fachadas quedaron voladas del eje de la columna 1.50 metros y los pretiles se hicieron de concreto reforzado, logrando una mayor rigidez en los entrepisos. Para el proporcionamiento de las columnas, se procuró que las secciones permanecieran constantes en dimensiones generales, combinando únicamente los pesos por unidad de longitud para obtener la resistencia requerida.
En el caso de las uniones de las vigas principales, se calcularon para obtener rigidez uniforme, lo cual se logró haciendo que los peraltes de las viguetas fueran iguales entre dos columnas extremas, variando únicamente el peso por unidad de longitud. A mediados de 1950 se empezó a recibir la estructura y comenzó el montaje. Toda la estructura está remachada, sin embargo, durante la construcción, las juntas de las columnas y los pisos del 14 al sótano se dejaron atornilladas temporalmente, mientras se colaron las losas de los pisos 17 al 37 y posteriormente del piso 1 al 14. Solo entonces se remacharon las juntas que habían sido atornilladas, al fin de evitar esfuerzos adicionales resultantes por el colado de las losas sobre las estructuras de los pisos aún no colados. El remachado de la estructura se realizó con mano de obra mexicana exclusivamente, trabajando a alturas donde históricamente nunca se había logrado en México. Los remaches se colocaron al rojo vivo gracias al excelente trabajo. De acuerdo a muestreos posteriores que se hicieron después de los sismos del 57 y del 85 que se realizaron a las juntas remachadas, se probó más de 2000 remaches y no se encontró ninguno defectuoso. Por primera vez en México se llevó a cabo una instalación hidráulica mediante el empleo de tuberías de cobre. Los plomeros de ese entonces desconocían las técnicas para la instalación, por lo que tuvieron que capacitarse. Se emplearon 55,000 kilogramos de cobre en tuberías, cuyos diámetros iban desde media hasta 12 pulgadas. Muchos de ellos tenían medidas especiales que no existen en el mercado. Todas las líneas cuentan con soldadura especial y quedaron ligadas a la estructura por medio de abrazaderas metálicas con aislamiento de hule para prevenir los fenómenos de corrosión por electrólisis, además de contar con juntas de dilatación para controlar los efectos de la dilatación térmica, es decir, que se expanda por el calor. El sistema de bombeo a presión constante es, en el caso de la torre, un sistema hidroneumático, el cual, mediante tanques que contienen agua y aire a presión, mantienen las tuberías de alimentación cargadas con este líquido para brindar el servicio hidráulico. Este sistema está dividido en 3 zonas de abastecimiento. El primero alimenta del sótano 2 al piso 13, el segundo del piso 14 al 26 y el último del 27 a la azotea. Cada uno de ellos cuenta con 6 distintas bombas, además de los bypass que pueden ligar mediante válvulas los 3 sistemas de bombeo, garantizando así el flujo de agua en cualquier momento y condición. La antena FM está en la parte más alta del edificio. Tiene una altura de 42.33 metros, incluyendo el mástil y la estructura de caracol que lo soporta, que tiene en su interior una escalera que comunica la azotea con el mástil. Esta puede transmitir tanto señal de televisión como de radio, frecuencia modulada. La torre se diseñó de manera especial, considerando una sección redonda. La forma cilíndrica, generada en un elemento de esta naturaleza, presenta mejores propiedades aerodinámicas para crear menor resistencia al viento. La torre se sujeta al edificio mediante tensores mecánicos, que son elementos diagonales que ligan las 4 columnas donde termina el edificio. No están colados en el concreto de la losa, como sucede con las demás losas con diagonales pretensadas. Las luces de obstrucción delimitan la altura y forma de los edificios para efectos preventivos en aeronavegación. Por ello, desde la terminación de la construcción de la torre, se instalaron luces en el cuerpo del edificio y un faro en la punta, el cual genera destellos de luz roja, que al transcurrir de los años fue sustituido por otros sistemas de advertencia más eficaces. Hoy en día, la torre cuenta con un faro de nueva generación, la cual proporciona durante el día 40 candelas por minuto de luz blanca y por la noche produce de 20 a 40 candelas por minuto de luz roja. En la fotografía podemos observar la instalación del primer faro, realizada por el ingeniero Luis Cuevas. Este dispositivo se llama deforfímetro, fue diseñado por los ingenieros Newmark y Sibaert. Tiene un brazo diagonal conectado a 2 columnas del edificio, el cual transmite el movimiento a una aguja que está sobre un cilindro, el cual gira automáticamente cuando hay un desplazamiento importante en el entrepiso y así registra en una gráfica las deformaciones. Gracias a él pudo saberse que el sismo del 11 de mayo de 1962 fue
el 48% de la intensidad del que hubo el 28 de julio de 1957, pues esa fue la proporción registrada del movimiento del entrepiso de la torre. Todos los edificios oscilan continuamente, ya sea por el viento o por movimientos que se producen en el suelo. Incluso cuando pasa un camión pesado, estas oscilaciones son pequeñas. Los sismos producen oscilaciones mucho más fuertes y su periodo depende de la naturaleza del movimiento y del suelo. Todas las estructuras tienen una o varias frecuencias naturales de oscilación que dependen de su masa y de su rigidez. Los edificios tienen diferentes modos de oscilar, uno por cada piso. El primer modo de oscilación de la torre es de 3.66 segundos, el siguiente piso de 1.53, el tercero de 0.98 y los otros son menores. El primer nivel provoca el máximo desplazamiento, en cambio, el segundo tiene un nodo intermedio por el piso 18 y el tercero tiene dos nodos, en los pisos 10 y 26. El periodo es el tiempo que tarda una oscilación completa en ejecutarse. Cuando el periodo del sismo coincide con el de alguna edificación, este entra en resonancia, de modo que cada movimiento es mayor que el anterior, provocando esfuerzos grandes. Esto es lo que provoca el colapso de muchas estructuras. Históricamente, los macrosismos del Valle de México tienen un periodo de 2 segundos, por lo que no se acercan al primer modo de vibración del edificio. Ante la presencia de movimientos sísmicos, se provocan desplazamientos que van desde 0.04 a 0.06 centímetros. Estos ocurren entre los pisos de la torre. Sin embargo, la estructura se calculó para soportarlos con márgenes de seguridad. Enseguida tenemos una lista de los edificios más altos en 1956. En ese año fue el primer edificio con fachada de cristal, el mayor del mundo, construido en una antigua zona histórica, el que tenía los elevadores más rápidos, el único construido en una zona sísmica, el sexto más alto, construido entre 1933 y 1960, el cuarto mayor del mundo, fuera de los Estados Unidos. Su proyecto incluía una torre de televisión de 205.6 metros, pero por razones económicas solo se hizo de 181.33 metros. Y enseguida tenemos una lista de los edificios más grandes de todo el mundo. Los mayores edificios se han construido en países asiáticos. Su estilo y arquitectura ha cambiado. El más alto en 1956 ahora ocupa el lugar número 10 y el segundo ocupa el lugar 50. Ahora veremos las biografías de las personas más importantes que estuvieron involucradas en el proyecto. El primero de ellos fue el arquitecto Augusto Álvarez. Nació en Yucatán en 1914 y murió en México en 1995. Fue un arquitecto que estudió en la Academia de San Carlos de la UNAM. Fue fundador y primer director de la Facultad de Arquitectura. Construyó muchos edificios en la Ciudad de México. El arquitecto Manuel de la Colina había diseñado un edificio de 25 pisos para la Latinoamericana, que vio el potencial del país y de la aseguradora, y prefirió hacer uno de 44, para lo que encargó el diseño de una nueva estructura. Las características estructurales le obligaron a cambiar el estilo de la fachada, por lo que llamaron a Augusto Álvarez para este importante trabajo. Después de hacer muchos anteproyectos, planos y dibujos, todos ellos a base de cristal, escogió uno que fue innovador para su tiempo y que sigue siendo adecuado a las necesidades aún 50 años después. La silueta, fachada y colores de la torre han convertido a este edificio en el símbolo de la Ciudad de México. El ingeniero Nathan Newmark es un consultor en el diseño antisísmico de la Torre Latino. Fue doctor en ciencias y doctor en filosofía.
Era el director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Illinois. Contribuyó de manera muy importante a la mejor comprensión de las deformaciones de suelo bajo las cimentaciones y de materiales estructurales, bajo esfuerzos importantes y estructuras sujetas a impacto. Fue consultor del gobierno norteamericano durante la guerra, del sistema de tránsito de San Francisco, del oleoducto de Alaska, de la construcción de reactores nucleares y de varias presas de diferentes países. Ganó el Premio Nacional de Ciencias en 1968. Debido a esto, uno de los principales edificios de la Universidad de Chicago lleva su nombre. Nació el 22 de septiembre de 1910 y falleció el 25 de enero de 1981. Miguel Macedo fue un empresario sin par en México. En 1946 dirigió el primer grupo financiero del país, llamado La Latinoamericana. Este tenía sus oficinas corporativas en la esquina de Madero con San Juan de Letrán, que en aquel entonces se consideraba la mejor esquina de México. Decidió levantar allí un edificio digno de la importancia de la aseguradora, y para eso se asesoró de los mejores ingenieros que podía conseguir, los hermanos Leonardo y Adolfo Sebaert y el ingeniero consultor norteamericano Nathan Newmark. Los ingenieros dictaminaron que sí era posible construir un edificio de 44 pisos en una zona de grandes terremotos, y el empresario Miguel decidió empeñarse a fondo en la construcción de este edificio, el cual fue llamado Torre Latinoamericana. No faltaron obstáculos desde todos los frentes, desde el económico hasta el político, pasando por el ingenieril. Sin embargo, el proyecto continuó adelante. A su muerte en 1959, luego de un esfuerzo de 10 años, don Miguel no solo había recibido la satisfacción de ver concluida su obra, sino de ver que el edificio, contra todo pronóstico, había resistido el terremoto de 1957 y además estaba completamente ocupado. El ingeniero Adolfo Sebaert fue el director de la obra de la Torre Latinoamericana. Fue ingeniero civil de la UNAM, que se especializó en construcción urbana. Tuvo a su cargo la elaboración del proyecto y la formación del equipo de asesores que diseñó y construyó la torre. Fue miembro de las principales asociaciones de ingenieros de México y de Estados Unidos. Publicó artículos y dio conferencias sobre la materia en México y en el extranjero. A través de una constructora que llevaba su nombre, hizo muchas otras obras importantes en la Ciudad de México, tales como el Estadio Azteca, varias escuelas, fábricas, laboratorios y unidades habitacionales, así como en otros lugares del país. Nació el 6 de marzo de 1920 y falleció el 23 de octubre de 2003. Su hermano, el ingeniero Leonardo Sebaert, fue un consultor en el diseño de la cimentación de la Torre Latino. Fue ingeniero civil desde 1939. Especializado en mecánica de suelos. Se especializó en el estudio y diseño de cimentaciones. Fue el primero en estudiar los periodos naturales de vibración del subsuelo y su aplicación al diseño de estructuras. Registró por primera vez en México los sismos del 11 y 19 de mayo de 1962 y pudo así obtener el espectro de comportamiento del subsuelo, que sirvió para preparar el código de construcción de diseño antisísmico. Ha sido consultor en más de 692 proyectos estructurales y de cimentaciones en México y en el extranjero. Fue profesor de mecánica de suelos de la Facultad de Ingeniería desde 1941 y profesor emérito desde 1986. Ha escrito 159 artículos sobre la materia, es miembro de las principales asociaciones de ingeniería de México y de los Estados Unidos. Ha dado innumerables conferencias y ha obtenido importantes premios y reconocimientos. Ahora vamos a hablar de los ascensores. El edificio cuenta con 7 elevadores. Los primeros 6 atienden desde la planta baja a distintos niveles y hasta el piso 37. Específicamente, el número 1 tiene servicio desde el primer piso y de manera continua a partir del piso 11 hasta el 25. El elevador 2 empieza desde el piso 1, que el piso 1 es el vestíbulo por donde entramos al principio, y de manera continua a partir del piso 11 al 37.
Los elevadores 3 y 4 brindan servicio desde el piso 1 y de manera continua del piso 4 al 37. Los elevadores 5 y 6 brindan servicio desde el piso 1 y de forma continua a partir del tercero hasta el piso 11. Finalmente, el elevador 7 sirve del piso 37 al 42. Al día de hoy se han modernizado los elevadores 2, 3 y 4. Estos equipos ahora cuentan con inteligencia artificial gracias a un controlador a base de microprocesadores, los cuales analizan las condiciones y variaciones de tráfico hasta 15 veces por segundo, modificando el sistema de despacho de cada elevador con la posibilidad de cambiar la dirección de viaje en cualquier piso sin tener que llegar a los pisos terminales, con el fin de optimizar la asignación de llamadas, reduciendo el tiempo de espera. El controlador es un dispositivo que sustituye a los tableros electrónicos que funcionan a base de platinos y al mecanismo de levas. Además, cada elevador cuenta con un dispositivo Direct Drive, el cual convierte la corriente alterna de la línea a corriente directa. Esto permite dosificar electrónicamente la alimentación de la potencia que requiere el motor para lograr el movimiento del elevador. Estos dispositivos sustituyen a los antiguos y pesados motores, obteniendo beneficios en reducción de carga, ahorro de energía, mejora en tiempo de respuesta, menor generación de calor y liberación de espacio en el cuarto de máquina. Las cabinas modernizadas con su nuevo aspecto conjugan las características arquitectónicas de la torre, sus acabados, con la eficiencia tecnológica de su operación y control. Cuentan con interrupción de pasaje-descarga, los cuales determinan el peso total a transportar, deteniendo el ascensor en caso de que la carga sobrepase la capacidad máxima permitida. Asimismo, detectan cuando el elevador viaja al máximo de su capacidad, evitando que atienda llamadas de pasillo hasta que exista capacidad disponible, y en caso de que se registre un número de llamadas excesivo en el tablero de la cabina, que no corresponda a la carga registrada, este dispositivo cancela las llamadas de la cabina. En las puertas de cada uno de los elevadores se instalaron detectores electrónicos que operan en 3 dimensiones. Detectan personas u objetos entrando o saliendo de la zona de las puertas por medio de rayos infrarrojos, dirigidos de la unidad emisora a través del campo de entrada, con respecto al plano de cierre de las puertas, ampliando así el rango de protección en el cierre de puertas, por ende brindando mayor seguridad para los usuarios del elevador. Los adelantos obtenidos con la modernización de los elevadores 2, 3 y 4 también se le deben agregar en el caso del elevador 7, que es nuevo, que se trata de un elevador de alta tecnología que ha permitido optimizar el espacio en el piso 47, al desaparecer el antiguo volumen ocupado por el cuarto de máquinas, sustituyendo ese espacio desperdiciado en la parte alta del cubo por una máquina esbelta y compacta, lo cual, al ser más pequeña, registra una reducción importante en el uso de corriente eléctrica durante la aceleración, permitiendo su rendimiento energético más eficiente que el sistema de engranajes convencional. La nueva transmisión del sistema cuenta con un modo de reposo que reduce el consumo de energía durante las horas de poco uso. Asimismo, se reducen las pérdidas de calor, por lo tanto, este motor sincrónico utiliza la energía de una manera más eficiente. La tracción de este elevador se realiza por medio de bandas planas hechas con cables de acero recubiertos con una capa de poliuretano. Cada banda de 3 milímetros de espesor y 20 milímetros de ancho es más ligera, durable y flexible que los tradicionales cables de acero trenzado. Cada banda incorpora 588 cables de acero de alto grado de resistencia a la tracción. Cada banda puede levantar un total de 3.800 kilogramos. Este equipo cuenta con 3 bandas, lo que significa que este sistema proporciona un factor de seguridad de al menos 12/1. A futuro se tiene contemplada la modernización de los demás elevadores, el 1, el 5 y el 6, así como la instalación de al menos un nuevo equipo de alta tecnología que brindará servicio desde la planta baja hasta el piso 9. La torre está clasificada como monumento por el Instituto Nacional de Bellas Artes, ya que se considera un ejemplo de la arquitectura mexicana en los años 50. No se permite modificar las bandas azules y el aluminio tan característico del edificio. Sin embargo, los mejores arquitectos de México han presentado sus propuestas para renovar en un estilo contemporáneo la fachada del edificio. Aquí se exhiben algunos proyectos de remodelación. El reloj maestro Stromberg
Fue instalado en el primer edificio de la empresa, la Latinoamericana, utilizado para controlar los relojes ornamentales que estaban colocados en el exterior sobre el tercer nivel del edificio en la esquina de Madero y San Juan de Letrán. En forma remota, este reloj tenía conectados eléctricamente relojes secundarios colocados a distancia en el interior del edificio y mantenía el control y avance del tiempo sobre ellos. Este reloj maestro, en su interior, contiene un mecanismo impulsado por una cuerda eléctricamente autoenrollable, manteniendo la exactitud del tiempo por medio del péndulo oscilante. En el exterior visible, la parte inferior del reloj está integrada por un generador de control eléctrico con respaldo de baterías para mantener la operación, para mantener su funcionamiento en caso de interrupción de la energía eléctrica comercial. El reloj maestro, cada minuto, genera un impulso eléctrico de avance y del segundo 58 al 60 lo envía a los relojes secundarios, avanzando el reloj maestro y los relojes secundarios minuto a minuto sin variación del tiempo, siendo ese el sonido de golpe el que se escuchaba cada minuto. Este dispositivo fue manufacturado por Stromberg Electric Manufacturing, fundada en Estados Unidos de Norteamérica, para fabricar dispositivos electrónicos, incluyendo relojes maestros y dispositivos secundarios y de programación eléctrica. La torre latinoamericana, desde su construcción en 1956, cambió a un nuevo sistema de relojería maestra, con relojes secundarios de control y ornamentales, actualmente en uso y visibles en la misma esquina de la calle Madero y Eje Central. En los años 70 y 80, en la parte superior del edificio 40, fue colocado un reloj con carátulas exteriores digitales, visibles desde el nivel de la calle. Este reloj era controlado por señal remota, generada desde un satélite de radiocomunicaciones en los años 80. Cuando llegó al final de su vida el satélite, fueron retirados ese reloj y sus carátulas exteriores digitales. Aquí tenemos un carrillón, que es un dispositivo indicador del tiempo en forma audible que existe en la torre latinoamericana. Los equipos que lo integran han sido mantenidos originales desde su diseño. Los movimientos de reloj y controladores son de tipo electromecánico y los amplificadores de sonido funcionan a base de bulbos o válvulas electrónicas. Es un sistema de relojería y generador de sonido ambiental al exterior de edificios, en el que se desea tener un ambiente agradable por medio de sonidos del tipo campanas, para indicar en forma audible las horas del día y reproducción de música con el mismo tipo de sonido de campanas. Tiene la capacidad de reproducir otro tipo de sonidos diferentes a las campanas, con musicales grabados en cintas magnetofónicas, o sea, cassettes, CDs o voz a través del micrófono. Está integrado por 4 gabinetes. El gabinete 1 contiene 3 secciones. La sección 1, controladora, tiene los selectores de operación para hacer funciones de reproducción. La sección 2, de control del tiempo, tiene relojes electrosíncronos para mantener al tiempo exacto en sus carátulas, circuitos internos de control, así como programadores de funciones de la sonería y señalización. La sección 3, generadora de sonería, contiene los elementos electromecánicos que generan sonido tipo campana, obteniendo una escala musical de 25 notas que son usadas para indicar las horas y en la reproducción musical a través de un rollo de papel perforado localizado en la parte inferior del gabinete 1. Y la sección 4 tiene detección y amplificación. Esta parte se dedica a la reproducción de la sonería, las grabaciones o el voceo. Se localizan en los gabinetes 1, 2, 3 y 4 para ser enviadas al exterior ambiental a través de bocinas. Cada conjunto con detector y amplificador de sonido se divide en un preamplificador, una fuente de poder que genera alto voltaje y un amplificador de salida. La amplificación del sonido total tiene una potencia real de 1400 watts. Es distribuida al ambiente exterior a través de 8 conjuntos contenedores de 4 bocinas cada uno. En total tiene 32 bocinas. Cada una soporta hasta 100 watts para un máximo de 3200 watts. Puede entregar al ambiente exterior hasta 120 decibeles medidos a 10 metros de distancia como intensidad de sonido y llega a ser escuchado hasta de 500 a 600 metros alrededor. Las bocinas actualmente están colocadas en la parte intermedia del mástil de la antena vertical a la altura de 170 metros medidos desde el nivel del piso de la planta baja del edificio, siendo visibles desde la parte exterior del edificio o en el mirador del piso 44. Pero ¿cómo funciona? Este carrillón es operado automáticamente, opera en las funciones del tiempo.
en la indicación de un cuarto, un medio, 3 cuartos y 4 cuartos de hora. En los 3 primeros cuartos de hora se indica en forma de escala musical y al hacer la indicación de hora se adiciona el toque de la hora correspondiente. Por ser un equipo que la detección y amplificación de sonido que se efectúa a través de la tecnología bulbos, válvulas electrónicas, estos requieren un tiempo de precalentamiento de 30 segundos y un tiempo para generar alto voltaje de 15 segundos. En total son 45 segundos de preparación, que es el tiempo considerado en el encendido automático de cada toque dentro de la hora, permaneciendo encendido todo el sistema durante 2 minutos y vuelve a la condición de reposo hasta que se llega a presentar el siguiente toque dentro de la hora. Aquí tenemos unos calendarios en los cuales la Torre Latino fue la portada. Y por último, tenemos el logo de la empresa que creó la construcción, la empresa La Latinoamericana Seguros. Se fundó el 30 de abril de 1906. Desde entonces, ha estado presente en grandes momentos de la historia del país, ayudando siempre a preservar la vida y el patrimonio de los mexicanos, por medio de los seguros de vida, de gastos médicos, automóviles. Siempre ha cumplido con sus compromisos y ha pagado siniestros a sus asegurados. En este caso no es que le haga propaganda, es que a final de cuentas el museo es de ellos y pues hay información acerca de la empresa. Hasta la fecha ha sido una empresa siempre mexicana y la única aseguradora que conserva desde entonces lo esencial de su nombre original. Inicialmente la empresa fue una sociedad mutualista. Su escritura constitutiva la redactó José Vasconcelos, que más adelante fue ministro de Educación. Su primer presidente fue Óscar Braniff, quien participó en las pláticas de paz entre Madero y Porfirio Díaz. Otros de sus fundadores fueron Guillermo de Landa y Escandón, gobernador del Distrito Federal, José Luis Requena, candidato a la vicepresidencia, Jorge Vera Estañol, quien fue ministro de Educación Pública y Bellas Artes. El resto de sus 50 fundadores fueron personas prominentes en la industria, la banca y el comercio. En 1910 se convirtió en sociedad anónima, sobrevivió con dificultades a la revolución y desde sus oficinas vio pasar a muchos de los caudillos que participaron en ella, así como a todos los presidentes que ha tenido el país. En 1956, cuando cumplió medio siglo de existencia, inauguró la Torre Latinoamericana, símbolo desde entonces de la ciudad. Y con esto terminamos el recorrido del museo. Pero todavía no acaba el recorrido de la Torre Latino. Ahora nos dirigimos al piso 42, en el cual se encuentra el mirador para poder observar toda la Ciudad de México. Y llegamos al piso 42, en donde tenemos el mirador de la Torre Latinoamericana. Ya era hora, después de que conocimos su historia, al fin pudimos conocer el mirador de este lugar. Tiene unos pequeños binoculares o telescopios a los cuales se les inserta una moneda para poder observar la ciudad. En la taquilla les van a dar un plano que tiene vistas a los 4 puntos cardinales. Si quieren se los dejo para que lo puedan descargar y ahí vienen indicados algunos de los sitios más importantes de la ciudad. Al observar en el mirador puedan identificarlos. En este sitio hay una cafetería y también hay una tienda de recuerdos. Creo que también hay un juego de realidad virtual, pero ese no viene en el paquete, sino que lo tienen que pagar aparte. La ventaja de este sitio es que sí pueden sacar su celular para tomar fotografías, videos o cualquier otra cosa. Se los comento porque hay algunos otros pisos donde hay cafetería y también tienen una vista a la ciudad, pero para poder sacar el celular tienen que comprar algo. Aquí, aunque compren o no compren, el hecho de que hayan pagado su entrada es más que suficiente para que puedan grabar.
Y aquí ya terminamos de realizar el recorrido. A la entrada tenemos unos mapas de la ciudad, que son los que se muestran a continuación. Aquí continuamos el recorrido del otro lado del restaurante. Yo pensaba que no se podía pasar, pero sí se puede pasar para que observes, aunque no puedas consumir. Y ese juego que se ve al fondo es el juego de realidad virtual del cual les hablé. Y ahora vamos al piso 44. En el piso 44 tenemos la terraza, en donde podemos ver la ciudad. Nada más que lo único malo son estas mallas, pero pues son por protección. Aquí estamos viendo el norte de la ciudad, que tiene lugares como Tlatelolco, el Palacio de Bellas Artes, Garibaldi, Palacio Postal, Banco de México, Basílica de Guadalupe y Teatro de la Ciudad. De hecho, ahí se ve el techo del Palacio de Bellas Artes. Ahorita les voy a dejar también una foto para que puedan apreciarlo mejor. En el siguiente lado estamos viendo hacia el oeste de la ciudad. Algunos lugares importantes ahí son la Torre Cuarzo, Monumento a la Revolución, Hemiciclo a Juárez, Parque Alameda, Torre Mayor y Bosque de Chapultepec. De esos lugares donde nosotros hemos estado es el Bosque de Chapultepec. Igual les voy a dejar una foto para que puedan apreciarlo mejor. También les sugiero que visiten este sitio durante la temporada navideña alrededor de las 6 de la tarde para que vean todos los adornos de todas las casas. Y aquí tenemos la antena que tanto estábamos comentando, la antena de FM.
Posteriormente, tenemos una vista sur de la ciudad. Ahí, algunos puntos importantes son el Palacio de las Vizcaínas, el Estadio Azteca, Ciudad Universitaria, que ahí ya hemos estado, el Ajusco y el Mercado de Artesanías. Y finalmente tenemos el este, en donde tenemos Santo Domingo, la Catedral, el aeropuerto, Palacio de San Lázaro y el volcán Iztaccíhuatl. Y de este lado tenemos la calle Madero, que es por donde entramos cuando empezamos el recorrido por la Torre Latino. Y es la calle de la que hemos estado hablando principalmente en todos los museos, por la que entró Francisco I. Madero para llegar a Zócalo capitalino. Y si vemos un poquito más allá, vemos que nos conduce al Palacio Nacional y al Zócalo. ¿Se acuerdan que cuando visitamos el Palacio de Iturbide vimos una pequeña cúpula por adentro? Pues es esta cúpula que estamos viendo en esta fotografía. Desde aquí se puede apreciar de una mejor manera. Recordemos que el Palacio de Iturbide está enfrente de la calle Madero. Y de nueva cuenta llegamos al norte.
Y con esto terminamos el recorrido. Después de 3 partes, al fin hemos llegado desde la planta baja hasta la parte más alta del edificio. Para llegar, solamente se tienen que bajar en la estación San Juan de Letrán de la línea 8 del metro, caminan por el eje central y llegarán al sitio. Aunque este video lo dividí en 3 partes, en realidad los 3 sitios los pueden visitar en un día completo y no se van a tardar mucho. Los videos quedaron largos más que nada por la gran cantidad de información que hay, pero en realidad los espacios son muy pequeños. Ahora, aquí solamente les estoy presentando la exposición de Barbie, de Star Wars, el Museo de Bicentenario, el Museo de la Ciudad, el Mirador y la terraza. Sin embargo, si ustedes lo desean, también pueden visitar otras atracciones turísticas, como un túnel giratorio y un laberinto de espejos. Sin embargo, estas son atracciones diferentes a las del paquete que incluye los sitios que acabamos de recorrer. Si se dieron cuenta, en algunos videos salía mi muñeca que tenía una pulsera de papel. Esta la iban recortando después de salir de cada uno de los sitios. El horario de todos los museos es de lunes a domingo de 9 a 22 horas, ese mismo horario que la Torre Latinoamericana. Esperamos que les haya gustado. Es uno de los sitios, junto con la Villa de Guadalupe, más largos que hemos recorrido. Y nos vemos para la próxima visita. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios.